Graciela, bienvenida a Retratos Íntimos, un gusto enorme de tenerte acá con nosotros. Muchísimas gracias, para mí es un verdadero placer. Docencia, cultura, periodismo, hay un montón de elementos en tu historia, pero antes de ir ahí me gustaría arrancar por el comienzo de todo y que nos cuentes un poco dónde naciste y también un poco sobre justamente tu historia familiar. Bueno, yo soy gualeya por adopción, porque nací en Leandro Alem, Misiones, lejos en edad de mis hermanos, que eran dos, ya no están. Mi padre era jefe de correo, acá comenzó como mensajero, luego fue telegrafista, después jefe de correo en varios pueblos de Entre Ríos, y estando en Basavilbaso, era la época de la primera presidencia de Perón. Mi padre era un acérrimo radical, muy peleador en ese sentido. Fue castigado. Él quería presentar la renuncia, pero mi madre le pidió por favor que no, porque si no, ¿de qué van a vivir? Tenían 2 hijos ya. Y bueno, el castigo fue que los enviaron, yo no era nacida aún, a Leandro Alem, Misiones, una ciudad, un pueblo era en ese momento, un pueblo chico, de multiplicidad de razas. Vivíamos en el mismo correo. Bueno, era el jefe de correo, por lo tanto, para un pueblo tan chico era una autoridad en el pueblo. La terminal estaba enfrente. Leandro Alem y todo Misiones era una selva. Ahora tiene el 10% de esa selva y los caminos eran de tierra. Por lo tanto, eran un jabón intransitables cuando caía agua, cuando llovía. Bueno, incluso si salíamos a la calle y nos embarrábamos, que nos quedaba como tintura, como si le hubiéramos aplicado tintura a la ropa. Bueno, pero mi papá siguió con su rebeldía, que lo llevó a problemas, digamos, se enfermó de los nervios. Y ya finalizado, cuando la Revolución Libertadora, en el año 55, yo nací en el 50, decidió pedir la jubilación, porque él había comenzado a los 14 años, ya podía retirarse y venir a Gualeguay, que era la ciudad natal de ellos. Yo tenía 5 años y mis hermanos, uno me llevaba 17 años y la otra 12. Mi hermano mayor quedó trabajando en el correo en Posadas, donde vivió siempre, y mi hermana, cuando nos vinimos a Gualeguay, ya estaba terminando el magisterio y se fue al campo a vivir como maestra y directora de una escuela en Talitas. Y bueno, así que yo me crié con mis padres. Realmente me hubiera gustado mucho tener a mis hermanos más cerca. Después pude disfrutar más a mi hermana ya avanzada la niñez, porque iba al campo donde ellos vivían, en una estancia muy linda. Y después, cuando me fui a estudiar profesorado a Gualeguaychú. Bueno, cursé en la escuela Chiclana. La escuela Chiclana era algo muy especial en ese momento. Estaba ubicada donde estuvo el ANSES, en la calle Mitre y Belgrano. Y a espaldas de la escuela Chiclana, sobre calle Rivadavia, estaba la usina de electricidad, que tenía muy, muy seguido explosiones, incendios, así que era toda una aventura porque nos tenían que evacuar de la escuela, salíamos por arriba de los bancos, tenía aulas muy ciegas, pero para mí era una escuela muy, muy linda. Lo viví muy, muy bien a esa parte de mi primaria. No, cuando estuve en la escuela nueva, la escuela Chiclana nueva, yo ya me había ido a la escuela normal, a 4º grado.
Recordemos que en ese momento eran de 7 años la primaria, pero tenía el primero, inferior y superior, o sea que llegábamos a sexto. Cuarto, quinto y sexto lo hice en la escuela normal, en donde luego seguí estudiando el secundario. Llegado a tercer año, nos daban a elegir si queríamos ser bachilleres o maestros. Muchos elegimos el magisterio, otros se fueron, cursamos todos en la misma escuela, al bachillerato. Había 2 cursos de magisterio. En el nuestro había 6 varones y 19 mujeres. Y nuestra aula era lo que es la biblioteca de la escuela normal. No me preguntes por qué, porque si no había más aulas o por qué, pero para nosotros era una aula muy linda, qué sé yo. De ahí mirábamos toda la escuela por el ventanal, realmente lo pasábamos muy bien. Y bueno, somos mis compañeros y yo, promoción 68 de maestros normales nacionales, la anteúltima promoción de maestros normales nacionales, porque después ya después siguió el superior, terminaban el secundario y siguen en el ciclo superior al magisterio. Se creó otra forma de estudiar, exclusivamente magisterio, pero nosotros teniendo 16, 17 años, ya practicábamos en la escuela primaria de la misma escuela normal. No fuimos a otra escuela a practicar. Y nuestros profesores de práctica, excelentes. Entre ellos te puedo nombrar a Graciela Freire. Y bueno, pero las otras profesoras de práctica fueron las maestras de esa época, entre las que voy a destacar de una manera muy especial a Beba Burgos. Beba Burgos era la esposa de Fortunato. Fortunato, el maestro, era maestro y era el regente de la escuela, muy, muy rígido él. Pero Beba era maravillosa, nos corregía, nos enseñaba con una gran dulzura. Bueno, y entre ellas muchas más. Todas las dos, pasamos de primer grado hasta el último, teníamos que practicar. Estábamos aproximadamente entre 15 y 20 días en cada grado. Y la última práctica estábamos a cargo del aula, con la maestra simplemente parada en la puerta, dando clases toda la tarde. Es decir, estudiábamos las materias del secundario más la práctica. Claro. Y bueno, creo que salimos buenos docentes. Pero mi historia no quedó en la docencia con el magisterio. Te interrumpo un segundo. Sí. Quiero retomar un poquito algo que dijiste al inicio. Soy un apasionado de la política y de la historia y te quiero aprovechar tu testimonio para que nos cuentes cómo era ser radical o tener ideología radical en esa época del primer peronismo. Era muy, muy difícil. Era muy difícil porque era como que uno se sentía espiado, por decirte una palabra común, entre comillas, perseguido, porque había muchos peronistas. Y mi padre, por ejemplo, dentro del Correo, estaba muy señalado. Por eso es que te digo que su salud no terminó bien. Aparte era muy rebelde, a tal punto la rebeldía que, por ejemplo, cuando en la segunda presidencia, fue en la segunda que falleció Eva Perón, bueno, grandes actos de homenaje y bueno, en Leandro Alain le hicieron un busto y pasaron todas las autoridades con ofrendas florales y cuando dijeron pasa el jefe de Correo no pasó nadie. O sea que era muy rebelde y por supuesto, lógico, tenía la reacción de la otra parte y él se sentía perseguido, sí. Aparte, a ver, te cuento,
para Navidad o para fin de año, en el correo se repartía la sidra y el pan dulce, que llegaba desde Buenos Aires. Y bueno, a las 3, 4 de la mañana vivíamos en el correo. Nosotros escuchábamos un murmullo en la vereda. Era la gente que salía de la selva para buscar el pan dulce y la sidra. Muchas veces a las 8 de la mañana mi papá con sus empleados distribuían eso. Muchas veces el pan dulce venía verde, estaba crudo, y por otro lado no conocían la sidra. Entonces se cruzaban a la terminal que estaba enfrente y la cambiaban por vino. Ese recuerdo del murmullo, era muy chica, lo tengo en mi mente. No me lo voy a olvidar nunca más. Y estas vivencias de vida y de tu relación con la política, ¿actualmente te hace descreer de ella o la consideras una práctica que puede mejorarla y transformar la realidad de las personas? Yo en este momento estoy muy descreída de la política porque los partidos perdieron la esencia. Ya no tenemos partidos políticos. Incluso yo no soy, no estoy en ningún partido, pero si me pedís qué inclinación tenía, radical. Pero en este momento se ha diversificado mucho. Hay mucha gente que está con otros rumbos o yéndose a otros partidos o pensando algo que quizá los radicales de antes o los radicales no lo consideramos así. Por lo tanto, yo creo que en este momento es un disloque de partidos políticos. Y no creo que en este momento que no veo un buen futuro para los partidos. ¿Crees que van a desaparecer? No sé si van a desaparecer. Habría que realmente hacer una limpieza y que las cosas se pusieran en su lugar con los principios, si respetan los principios o no, qué principios hay, bueno, estamos o no de acuerdo, eso llevaría mucho tiempo de congresos, de reuniones y de todo, pero pueden llegar a resurgir, ¿no es cierto?, los partidos, pero en este momento te diría que es una ensalada. Estamos hablando de política y dado que sos una docente de enorme trayectoria, no puedo dejar de preguntarte por un concepto fundamental que es el de la educación pública. ¿Qué opinas al respecto de ella a partir de tu experiencia? Yo opino que, bueno, en lo que hace al nivel primario y secundario, yo soy hija de la educación pública, no al nivel superior, pero considero que la educación pública es la madre de la educación y tiene que continuar. La educación privada se mantiene bien, yo creo que ha perdido en cierta forma su calidad, pero es buena. Ha tenido etapas mucho mejores la educación privada, te lo digo por experiencia, pero la educación pública es la base de la educación de un pueblo y considero que es uno de los principios claves de los que se tiene que ocupar un gobierno. Y para eso tiene que suministrarle los medios. Pero hay una cosa, la educación pública politizada, acérrimamente politizada, tampoco sirve. Porque siempre vamos a tener a alguien en contra dentro de los mismos, de las mismas instituciones. Y tenemos un gobierno 4 años, otro gobierno otros 4 años, entonces siempre vamos a tener conflictos. Yo creo que no dejar aparte la política en la escuela. Es importante que se haga una formación, que haya una formación política, pero no el fanatismo.
y no la politización ni la persecución, sobre todo de docentes o de alumnos que piensan distinto. Y en términos personales y emocionales y sentimentales, ¿qué significó la docencia en tu vida? La docencia significa, es el segundo lugar, ocupa el segundo lugar en mi vida, después de mi familia, por supuesto, y me dio grandes satisfacciones, muchísimas, muchas. Pude recorrer, llenó mi vida durante 34 años, estuve presente en las escuelas. O sea que es clave en mi vida, y de la mano de la educación, de las materias que daba en la escuela, estaba la formación cultural de los estudiantes. Eso es fundamental para mí, porque realmente un profesor no tiene que muchas veces limitarse solo a dar su materia, sino que también tiene que dar su riqueza cultural, tiene que tener formación cultural. No digo que tenga que manejar todas las áreas, pero sí leer. Con mi esposo muchas veces él me dice, seguramente no leyó a los clásicos. Y es así, no pretendemos que todos lean los clásicos, pero que fomentar la lectura sí. Y hablaste de lectura recién. ¿Crees que en las nuevas generaciones se está perdiendo ese hábito tan importante y eso podría o puede desencadenar un degradamiento en la cultura nacional? El uso de las distintas plataformas ha traído que se deje la lectura, y yo considero que la lectura se debe hacer en un libro de papel, tener el papel en la mano, el libro, hojearlo, acariciarlo. O como, por ejemplo, cuando nosotros estudiábamos en el profesorado, cuando yo estudiaba en el CEDE, Sapienza en Gualeguaychú, cada una tenía, bueno, todos los libros que necesitábamos. Y nos decían las profesoras, libro que no está escrito en el borde o marcado o subrayado es libro no leído. Para mí el hecho de tener un libro, poder volver, poder hasta acariciarlo. Yo digo que querer un libro es, querer la lectura es acariciar un libro. Una experiencia sensorial inclusive. Sensorial, por supuesto. Nos lleva a todas las experiencias sensoriales la lectura. Y se ha degradado mucho eso. Yo creo que la falta de lectura ha llevado a la falta de ortografía, de expresión oral, de expresión escrita, de no comprender. Es terrible, pero los jóvenes es todo lo rápido, lo urgente, pero no comprenden lo que leen. Ya en la época en que yo era docente, los dejaba leyendo, por ejemplo, una página, tenían que leer, y al tercer renglón me llamaban porque ya no entendían. Pero ¿cómo que no entienden si no han leído hasta el final? Vamos a leer en silencio. Claro, no saben sacar el meollo de cada página, de cada texto. No saben sacar, no saben comprender el texto. Y la comprensión es fundamental. Se habla mucho, se hace poco. Todos los especialistas en educación y muchos de los profesores dedicados a las letras hablan de la poca expresión y de la falta de comprensión. Pero fijémonos qué estamos haciendo para fomentarla. Y por otro lado, sacar un poco de las plataformas de las manos de los chicos y darle un libro, que disfrute un libro. Es importante. En términos normativos y legislativos, Gualeguay es considerada la capital provincial de la cultura. Sí. Si yo fuese turista
y te tuviera que preguntar a vos, más allá de estas cuestiones, como te digo, normativas y legislativas, ¿por qué Gualeguay es la capital provincial de la cultura? ¿Vos qué me dirías? Yo te diría que es la cuna de grandes escritores, de escritores que han ido a nivel internacional, conocidos a nivel internacional, de grandes pintores, de poetas extraordinarios, de excelente teatro, de excelentes manifestaciones musicales. Y eso, en cierta forma, no es que se ha perdido, se ha transformado. Pero la cultura está presente en Gualeguay, en distintas instituciones y más allá de las instituciones. Hay cultores que si bien no los frecuentamos mucho, pero que realmente se destacan en distintas manifestaciones. ¿Como quién, por ejemplo? Yo te diría quién, por ejemplo, quiénes ¿Quiénes? fueron. Exactamente. Carlos Mastronardi, Juan L. Ortiz, Tuqui Carboni, fundamentales. Bueno, después el doctor Roberto Veracochea, una eminencia que no fue profesor, que era abogado, pero supo ser profesor y darnos una gran cultura. Yo tuve la gran suerte de tenerlo de profesor, nada menos que de historia y de geografía en primer año. Era un placer leerlo. Lástima que teníamos que tomarle apuntes a la vez que hablaba, o sea, una velocidad extraordinaria. Y realmente no sabíamos estenografía para tomarle más rápido, pero tuvimos ese gran placer. Tuvimos grandes profesores y que hicieron historia. Por ejemplo, el doctor Rodríguez Vivanco, que no era profesor, pero que realmente supo captar la cultura que podían expresar los jóvenes de Gualeguay. Y acá me das pie para preguntarte por una institución mítica de Gualeguay, que llevó a una experiencia humana fundamental para nuestra juventud y nuestra comunidad en general, que fue el Encuentro Cultural. Contame cómo nació y cuál fue tu relación con él. El Encuentro Cultural de la Juventud fue algo maravilloso, que se mantuvo en plenitud unos 15, 20 años. Te diría que fue decayendo de a poco. Los primeros años fueron realmente una prueba y realmente una prueba maravillosa. En el año 1973, la Escuela de Comercio, que estaba en la maravillosa sede de la calle Remedios Cala de San Martín, un inolvidable edificio para quienes pudimos trabajar ahí, se cumplieron, en el año 73 se cumplieron los 25 años de la Escuela de Comercio, de la creación. Y en esa oportunidad los jóvenes se expresaron en distintas áreas de la cultura. Eso dio pie a que el profesor Leoncho Larretegui y el doctor Rodríguez Vivanco, que daba clase ahí también en el normal, y que fue profesor mío también, tuvieran la idea de crear un movimiento cultural en Gualeguay, al que convocaron para el año siguiente, es decir, para 1974. Estamos hablando de que hace, en este mes, 50 años que nació el Encuentro Cultural de la Juventud. ¿Dónde hicimos la primera reunión? En el edificio del Banco de Italia, hoy lugar donde están los abuelos, frente al Banco Francés, porque ahí vivía Pitina Olaverri, Albertina Quintana de Olaverri, Pitina para todos, realmente un baluarte cultural de Gualeguay. Ya después te voy a decir en qué estuvo. Y entonces hicimos la reunión ahí porque la habían convocado. Había varios docentes, muchos, también gente administrativos de la escuela, se sumaron, preceptores,
Y de ahí creamos el encuentro cultural en 3 o 4 aspectos nada más, en lo que era teatro, música, letras y no me acuerdo si algo de artes plásticas. Se sumaron, estaba en manos de los profesores. Quiero decir, hermano, es que los profesores estaban involucrados y eran los que llevaban a los alumnos a participar. Por supuesto que yo estaba ahí. ¿Por qué razón? Porque cuando yo me recibí de profesora, Minahualeguay, y entré al Teatro La Escena, que era un grupo de teatro que tenía la señora Pitina Olaverri, ya con mucha trayectoria, 73. Atrevidamente hice 3 obras en el escenario, eran de muy buenos autores y con destacados, ya con gente de trayectoria, como Pepe Piaggio, como Norma Cabrera. Bueno, hicimos varias obras. O sea que Pitina fue convocada a participar del encuentro y se hizo cargo de la parte teatral. Hicimos el primer año 3 o 4 obras. No elegíamos nada fácil, elegíamos a los clásicos. Jean-Paul Sartre. Es decir, no teníamos miedo de que el autor fuera de una tendencia ideológica o no. ¿Nunca tuvieron problema al tocar esos autores? Nunca tuvimos problemas. Incluso recordemos que esto fue en los años de plomo, en los 70. Claro. En el 75 me acuerdo que yo dirigí, ya había dirigido el año anterior, y en el año 75 dirigí Los fusiles de la madre Carrère de Bertolt Brecht, que hablaba justamente contra Franco, contra la dictadura de Franco. Muy dura la obra. Y muy arriesgada hacerla para la época, justamente. Claro, y hacía poquito que había fallecido Franco. Muy poquito, o sea que estaba muy revolucionado todo eso. Por supuesto que en el encuentro, las primeras etapas, los primeros años, las familias de los que participaban, que eran muchos, a veces eran cursos enteros, estaban involucradísimas. Y si nos habrán visto trasladar cosas al teatro, desde mesas a cómodas, a sillas de las familias para armar la escenografía, ¿no es cierto? Porque Pitina era en esto muy exigente. Teníamos un tiempo de ensayo, pero antes de dar la obra teníamos el ensayo general. Ese ensayo general decía si la obra se daba o no. Lo mismo ocurría con el Teatro La Escena. Bueno, después se extendió a muchísimas expresiones culturales y artísticas y deportivas. Así que de tener 3, 4, 5 días el encuentro pasó a tener 2 semanas. Varios fueron los coordinadores generales y después cada grupo, cada expresión tenía su coordinador. A mí me tocó ser coordinadora general en el año 82, 83. Y bueno, en el año 83 logré que se declarara de interés provincial. Me fui a la gobernación con todas mis carpetas. Teníamos carpetas que no sabemos qué se han hecho. Lamentablemente ese material, espero que alguna vez se encuentre o alguien diga yo lo tengo, porque guardábamos todo. Nos seguían los medios, nos ayudaron desde el diario, desde la radio, todo permanentemente estábamos publicando. Me acuerdo que Mario Alarcón Muñiz nos recibía, no todos los días, pero sobre todo los sábados, y teníamos rato largo para charlar con él. Claro. Y era quien era la voz de las inauguraciones que hacíamos en el Club Social. Ahí se hacían las exposiciones de plástica, también de artesanías. Quiero destacar a una coordinadora que tuvo y que trabajó hasta los últimos años del encuentro, desde los primeros, que es la profesora Cristina Gómez, que es artista plástica y fue rectora de la Escuela de Artes Visuales. Y
te voy a hacer una pregunta más general a propósito de la cultura. En estos tiempos de optimización de recursos, de ajustes, de sacar cuentas, a ver dónde disponemos justamente los recursos nacionales, y más allá de la iniciativa privada, ¿por qué crees, si es que así lo pensás, que es importante que el Estado se involucre para promover la cultura? Yo creo que el Estado tiene que involucrarse en la expansión de la cultura, pero que, por ejemplo, en nuestra ciudad, en otros años anteriores se ha involucrado relativamente poco. Yo creo que en estos últimos años se está dando más compromiso y más expresiones que busca que lleguen a todos, porque lo importante es que lleguen a todos y tener escenarios en el que todos puedan sentirse cómodos. Y yo creo que en estos últimos años eso se está dando y considero que a nivel nacional también, pero no lo conozco mucho. Yo te estoy hablando de nuestra ciudad. Se ha involucrado y está ayudando a las instituciones privadas en esa expresión, en la expresión de la cultura. Recién lo mencionabas a don Alarcón Muñiz, Mario. y te tengo que preguntar, a partir de la figura de él, ¿no?, y de tu trayectoria en el debate pregón, ¿cómo ves al periodismo actualmente y cuál es la importancia que tiene para vos la actividad periodística en la sociedad? La actividad periodística es muy importante, pero lamentablemente desde los medios más difundidos tienen una mirada u otra. Entonces uno tiene que deducir la verdad o cuál es la verdad de lo que se está diciendo. Tienen la mayoría una tendencia en este momento, no todos, pero que la tendencia la hay, sí. Es importante el juego del periodismo, el estar en el periodismo para darle difusión a todo lo que hace el pueblo en distintas manifestaciones. No solamente hablamos de la cultura, pero hay una tendencia que manifiesta en muchos periodistas y que uno trata de ser objetivo y mirar a ver cuál es el fondo de la cuestión y resulta difícil. Yo leo de todo, me informo incluso en distintos medios, con distintas miradas y trato de sacar mi conclusión. Ya nos vamos quedando sin tiempo porque es muy difícil resumir toda tu actividad y tu vida en una entrevista, pero no puedo dejar de preguntarte, cuando conociste para mí al número uno, cuando lo conociste a Borges, ¿cómo fue esa experiencia? Sí, tuve la gran oportunidad de conocer al escritor Jorge Luis Borges cuando vino a Gualeguay a homenajear a su amigo Carlos Mastronardi, cuando se cumplieron 5 años de su fallecimiento. Y él estuvo presente en el cementerio, al lado de donde descansan los restos de Mastronardi, hablando justamente de su amigo. Realmente fue emocionante. Yo no sé si Gualeguay en ese momento le dio la trascendencia que tuvo a la visita de Jorge Luis Borges, pero incluso en el cementerio yo no vi tanta gente. Sí recuerdo haber salido corriendo a casa y llevarle el libro de arena, una de sus obras, y se lo acerqué. Vi una persona de una piel exquisita, blanca, tersa. Le tomé las manos y le dije, señor Borges, yo le traigo este libro para que usted me lo firme.
Y me dijo, ¿qué libro es? El libro de arena, le dije. Entonces me dijo él, es uno de mis favoritos. Pero también más allá de Borges, yo tuve la oportunidad de conocerlo a Juan L. Ortiz. Juan L., nosotros estaba Pitino Laverri en la Comisión de Cultura de la Municipalidad, estaba de intendente el señor Freire, y se le hizo el homenaje de entregarle el Minuán de Oro, una distinción que solamente la recibieron 3 personas de Gualeguay y después desapareció. Era un pequeño estatuta así de un Minuán. La recibió el doctor Grato Leodoro Burr, un médico muy investigador. La recibió Alfredo Beirabé. Y el tercero fue Juan L. Ortiz. Claro, Pitina trajimos grandes escritores, actores, pianistas. Recuerdo que estuvo Maistegui. Fueron actos en diferentes momentos. Y bueno, nosotros nos encargábamos cada uno de un artista o de alguna exponente cultural de jerarquía para acompañarlo. Me acuerdo que tuve la oportunidad de acompañarlo al pintor nada menos que Pérez Célix, a que conociera Puerto Ruiz. Bueno, el acto de entrega a Juan L. se hizo muy largo, pero muy largo. Debe haber durado unas 4 horas porque había mesa redonda, discurso, concierto, de todo. El asunto que Juan L. estaba muy viejito, esto fue 2 años antes de irse, me acuerdo su cabecita con rulos, y por ahí lo vimos que se nos durmió. Y entonces, bueno, cuando se le fue a entregar el minual, medio que hubo que sacudirlo para despertarlo. Y algo parecido a esto dijo, ¿y por qué todo esto para mí? Una humildad increíble. Pero él había venido en colectivo con los amigos de Paraná y se quiso ir esa misma noche porque estaban los gatos solos. Cantidad de gatos tenía en su casa a orillas del río Paraná, cerca del Parque Urquiza. Y bueno, ahí recibía a sus amigos y es así que hay tantas fotos de Juan L. con gatos. Y después también otra experiencia que tuve fue que cuando esta institución recibió el nombre de Carlos Mastronardi, también en la época de Pitino Laverri, ella lo propuso, la comisión lo aceptó y bueno, he incursionado en muchas cosas, pero bueno, en algunas muy atrevidamente. Hice la locución para el descubrimiento de la placa que hay acá de Carlos Mastronardi. Bueno, pero a mí la cultura me ha llenado la vida, la docencia enormemente, y bueno, y ahora en mi familia y el diario y el Club Social. Y para ir terminando, como te decía, no, es imposible abarcar toda tu vida. Quiero preguntarte si, por lo que nos acabas de decir, el fragmento más importante de ella, que es tu familia, tu hijo, tus hijas, tus nietos, tu marido, ¿qué significan ellos en tu historia? El padre de mis hijos falleció muy joven y tengo 3 hijos. 2 viven en Gualeguay, las 2 mujeres, y uno vive en Santa Fe, a donde fue a estudiar y se quedó. Los 3 son profesionales y muy meritorios. Y bueno, de ellos me han dado 5 nietos. Las de Gualeguay más haraganas, 1 solo, cada una. El de Santa Fe, 3 nietos. Lógicamente que no es frecuente ir porque no viajamos frecuentemente,
pero bueno, ellos vienen también. Los que están más cerca de nosotros son las dos que están acá. Una nena de 14 años, una ya adolescente, y un niño que pronto va a cumplir 8 años. Y bueno, yo después me casé, formé pareja primero, con un profesor en letras, para variar, que también es, al igual que yo, profesor de castellano, literatura y latín. Y acá te quiero aclarar algo. Ya no quedamos en funciones ningún profesor en latín en Gualeguay. Antes se estudiaba latín como uno salía profesor en latín. También estudiábamos griego, pero el latín lo estudiábamos los 4 años con 6 horas semanales y el griego 2 años con 4 horas semanales. Bueno, mi esposo actual es profesor igual que yo, tiene el mismo título, ya está retirado también. Y bueno, se incorporó a nuestra vida después del fallecimiento del padre de mis hijos y bueno, no tiene hijos, directamente pasó a ser abuelo. Y la verdad es que complementa enormemente mi vida y para mis hijos, sobre todo para los que están acá, es realmente un buen aporte de cariño. Bueno, Graciela, primero agradecerte por lo que haces por la cultura, por lo que haces y por lo que hiciste por la docencia, por el periodismo y finalmente agradecerte por haber estado acá con nosotros. Muchísimas gracias y realmente es un elogio muy lindo. Estoy muy bien en lo que hago, que en este momento es dedicado a la cultura en el Club Social y en el diario El Debate Pregón, en donde soy un poco todóloga. Sí, sí. Y bueno, pero uno hay que lanzarse en la vida a hacer las cosas. Totalmente. Es la forma de aprender, de nutrirse, de cultivarse y bueno, me proponen por ahí cada cosa y bueno, lo hago. He estado en miles de partes desde el año 2006 en el diario y realmente completa mucho mi vida. Te agradezco muchísimo, muy amable por este momento de conversación. Bueno, muchas gracias nuevamente.